Tenemos, mientras les comento. Ahí está Emi. Eh, Buenas. ¿Cómo va Emi? Gracias por sumarte. Nada, no, broma. Nada, ahí con Ale es también uno de los chicos del equipo que estamos realizando este programa de aprendizaje del PAC y nos hacemos revisiones entre pares, digamos, como observadores, buscando obtener feedback, digamos, del evento y bueno, también promoviendo que ustedes nos puedan dar feedback desde su participación. Y tenemos que cumplir eso del observador y también tenemos que cumplir una cantidad de 6 asistentes como mínimo. En aceptación de invitación está cumplido 6 justo, pero bueno, ya tengo un ítem ahí de acción para abrir un poco más la convocatoria. Así que, nada, si les parece, capaz que se va sumando gente, está habilitado para que se sumen en cualquier momento y podemos arrancar con la presentación. Avísenme si pueden ver pantalla. Estaba un poco más familiarizado con el Zoom. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, dar un poco la intro de este webinar, es el tercero del programa, es sobre la escucha. Va a ser, bueno, en la agenda se puede ver, va a ser un webinar de 30 minutos, no más de eso. Así que voy a tratar de cumplir con ese tiempo, como decía el mail también. Un poco voy a dar un poquito más de contexto sobre el PAC, lo que es Agile Coaching y un pequeño recap del último webinar. Este es el tercero de una serie de 13. Y voy a tratar de hablar sobre esto de la escucha y la diferencia con el oír, los niveles de escucha y algo sobre interpretaciones. Digamos, primero que nada, agradecerles porque se sumaron y tal vez para la próxima, teniendo en cuenta esto de la audiencia, capaz que si les interesa a ustedes les agrega valor y si quieren, poder invitar a más gente que consideren que les pueda aportar este tipo de webinar. Digamos, te agradezco por el sentido que se sumaron y también por compartir la experiencia conmigo del aprender, digamos, porque no me considero un experto de estos temas, sino que lo estoy llevando a la práctica de esta forma como lo plantea el programa, que me parece genial. Y un poco para dar el contexto del PAC, el PAC es el programa de Professional Agile Coaching, y esto del para qué Agile Coaching es para afrontar o para enfrentar los cambios profundos y necesarios que están transitando a nivel negocio, a nivel estructura, las empresas y las organizaciones, y la necesidad de adaptarnos ante estos desafíos nuevos que lleva el mundo VUCA en el cual vivimos. Y el Agile Coaching, digamos, no hay una definición tan clara, es una profesión emergente y como Agile Coach justamente buscamos realizar intervenciones desde distintos tipos, pero intervenciones en el tipo de lenguaje y cómo lo usamos para coordinar. Y la vez pasada, que fue el segundo, fue más sobre el lenguaje justamente, el segundo webinar, terminó con este tema que no profundicé demasiado, que es el punto de modelos mentales. Quería hacer un pequeño recap porque voy a hablar de modelos mentales. Tal vez Emi y Jackie habían estado participando, lo vieron el webinar, y digamos, esto habla de que cada uno tiene su modelo mental y se forman los modelos mentales y se sostienen por estos factores, digamos, de procesos internos, de los sistemas nerviosos y los sentidos de cada uno como persona, que habla de la biología. Después, el lenguaje, que es el universo de conceptos lógicos que tiene cada persona. Lo cultural, digamos, hay esta frase de Schneider que dice: la cultura es la forma que hacemos las cosas por aquí. Digamos, aquí hacemos las cosas de esta manera, aquí se hacen las cosas así. Eso habla de lo cultural. Y digamos, este factor de lo cultural hace que cada uno tenga un modelo mental distinto. O sea, la gente tal vez en Argentina interpreta de una manera distinta que la gente en Suecia. Y después, bueno, la historia personal también es algo que determina el modelo mental y la forma en la que actuamos. Habiendo dicho esto,
y esto que cerraba este tema el otro día, que vivimos en mundos interpretativos, y un poco esta interpretación depende del modelo mental. No somos conscientes del modelo mental que tenemos, simplemente es como que lo tenemos. Entonces nosotros vivimos en una realidad particular, y ahí es donde aparece el término este de realidad, de la realidad, entre paréntesis, que es la interpretación de cada persona sobre la realidad. Y bueno, también se tocó esto, rapidito lo traje como recap del punto de los niveles del lenguaje. Hoy vamos a hablar de los niveles de la escucha. Entonces, a ver, estaba el nivel del lenguaje del locucionario, que es lo que se dice. Por ejemplo, está este ejemplo de que iba una persona a comer un asado y cuando llega a las 10 de la noche dice nadie prendió el fuego. Ese es el mensaje, lo que dijo una persona. Después está el ilocucionario, que es la intención del mensaje. Tal vez lo que quiso decir esa persona es, che, vos te habías hecho cargo de que ibas a hacer el asado, prender fuego. Y el perlocucionario o paralocucionario es la interpretación que genera una acción. Tal vez si esa persona al que le dijeron, al que se sintió tocada porque dijeron nadie prendió el fuego, dispara y cambia el contexto y cambia el mundo, y va ahí, agarra los fósforos, el papel y la maderita y empieza a prender el fuego. Y se dice, bueno, la interpretación es este paralocucionario. Detrás de cualquier mensaje hay una intención y a veces es difícil encontrarla, digamos. A veces es distinta a la que interpreta cada uno y la que genera ese cambio de contexto. Suele ser como poco visible esa intención. Y bueno, esta frase, que la voy a volver a repetir, la voy a tener presente como hilo conductor de la presentación de hoy. El capítulo del webinar anterior fue porque es parte de un hilo conductor de esta serie de webinars, esta frase maturana que dice, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Y todo esto viene de la mano del webinar de hoy, que es sobre la escucha. Entonces, para entender lo que es la escucha, para tratar de explicar más bien lo que es la escucha, está bueno encontrar esta definición y diferencia entre oír y escuchar. Oír es básicamente percibir sonidos. Es simplemente eso. Y escuchar es oír más esta interpretación, es el oír más interpretar. Entonces, en el interpretar es donde justamente está el atribuir un sentido al mensaje. O sea, es el encontrar el para qué que tiene atrás ese mensaje. Acá el ejemplo es, bueno, estoy con alguien adentro de una casa y estoy por salir y oigo que dice hace mucho frío afuera. Y cuando escucho, yo escucho abrigate. A ver, otro ejemplo es, no sé, yo dije que iba a traer ejemplos de fútbol y me va a costar hoy un poco el ejemplo de fútbol, pero me acuerdo cuando era chico, iba a jugar bastante a una plaza que tenía media cuadra de casa. Y yo estaba jugando y se hacía tarde y oía que mi mamá gritaba a Lucas. Y yo lo que escuchaba en realidad es, venía a casa que vamos a comer. Esa es como la gran diferencia entre el oír y el escuchar. ¿Y por qué digo el fútbol? Porque estaba en la plaza jugando a la pelota y es intentar encontrarle, o cuando mi vieja decía eso, yo le atribuía que la intención era que tenía que volver a casa. Entonces, cuando alguien habla, siempre hay atrás un para qué, digamos. Hay atrás una intención que está intentando decirnos algo. Y a veces es poco visible y a veces hay que indagar para realmente encontrarla. Y ahora vamos a ver un poquito cómo esa brecha puede ser muy grande y cómo la podemos achicar. Entre la intención que tiene la persona, siempre hablamos de que hay un emisor de un mensaje y un receptor. Y a veces esa interpretación es distante a lo que realmente es la intención. Entonces, cuando supongo la intención, lo hacemos desde el modelo mental de cada uno y no desde la forma de ver el mundo de la otra persona, digamos. Y ahí vamos a ver un poco eso de los niveles de escucha, como vimos los del lenguaje. Y la escucha es uno de los aspectos más importantes que hacen a un coach o a un integrante de un equipo,
yo creo que es bastante importante, una de las principales competencias hoy en día que hay que hasta cambiar, y lo digo desde mi lugar y desde mi modelo mental, que tengo que cambiar. Y esto me parece clave, esto de acercar la brecha entre la diferencia de interpretación y el sentido que tiene un mensaje, ¿no? Y acá hay estos, bueno, 3 puntos. Suelen haber más también, pero lo que se escucha, como decía, es una interpretación, es una aproximación entre lo que realmente interpreto, digamos, y lo que se está diciendo. Entonces, para reducir esa brecha de la interpretación y lo que se está diciendo y lo que se busca decir, a veces hay que verificarlo, digamos. Y el verificar la escucha puede ser parafraseando o repitiendo con otras palabras para chequear realmente si lo que me dice la otra persona es lo que yo realmente estoy interpretando. Esa es una forma, digamos, para que no quede tanta distancia entre lo que se está diciendo. Después, compartir intenciones es otra forma de reducir las brechas, la brecha esta, y pueden servir, digamos, hacernos la pregunta o hacerle la pregunta a la persona de cuál es la inquietud o la intención detrás de lo que dice, de entender realmente a dónde va o a qué viene su inquietud o para qué lo está diciendo. Y la última, que creo que es bastante importante y la más utilizada de estas 3, es la de indagar, de hacer preguntas para intentar entender realmente a qué viene ese mensaje. Y esto, antes de pasar a los niveles de escucha, quería también recapitular un poquito lo que vimos en el webinar anterior, el uso efectivo del lenguaje, ¿no? De que teníamos 2 grandes mundos de afirmaciones y bueno, el de las opiniones como un subconjunto de las declaraciones. Entonces, las opiniones son las que nos permiten cambiar el contexto. Las afirmaciones son, digamos, descripciones o lenguaje descriptivo. Las declaraciones en sí como un conjunto son con un lenguaje generativo que nos permite cambiar el mundo, nos permite cambiar el contexto. ¿Y por qué quería traerlo esto? Porque justamente a veces hay opiniones que carecen de sentido porque son opiniones que no tienen un para qué. El ejemplo que daba la otra vez es decirle a una persona, qué mal que te queda esa camisa. No tiene mucho sentido un para qué. Y tal vez uno interpreta que quiere que me cambie la camisa y tal vez otro interprete otra cosa y podemos estar preguntándonos qué es lo que me quiso decir y capaz que no tiene ni siquiera sentido y termina siendo irrelevante esa opinión. Entonces, a veces es mejor tener en cuenta lo que veíamos anteriormente de acercar la brecha y no adelantarnos, ¿no? a una interpretación. Y bueno, estos 3 puntos son los importantes a tener en cuenta como parte de la escucha. Bueno, acá sí les voy a pedir si podemos hacer un ida y vuelta para que sea más ameno estos 20 minutos que nos quedan y que no sea una masterclass, que tampoco quiero que sea así. Pero para entrar en los niveles de escucha, que es como lo último que tengo para hoy de contenido en sí, quería traerlos y buscar explicarlos en el sentido que podemos tener presente o podemos diferenciarlos en estos 3 niveles de escucha, ¿no? La escucha interna, que es lo que escucho. Le hago una consulta. ¿Escuchan mucho ruido de bocina y sirena? No, no. Me estoy desconcentrando yo nomás. No sé qué está pasando. No, tranqui. Bueno. No, les decía, bueno, hay 3 niveles de escucha. Está el primer nivel que llamamos escucha interna. Digamos, es la escucha desde lo que nombraba antes, desde mi modelo mental, desde mi apreciación, desde mi interpretación, y son siempre interpretaciones propias que hacen ponerme como en el centro de la conversación. Y ahí, poniéndonos en el centro de la conversación, nos preguntamos cómo me afectaría a mí o qué hubiese hecho yo, y nos perdemos, digamos, la oportunidad de saber y lograr entender lo que le preocupa a la otra persona. Se le llama la escucha del coach principiante, pero es siempre llevarlo al ejemplo de lo propio, de la autorreferencialidad.
ahora vamos a hacer un ejercicio particularmente con esta escucha, y la escucha enfocada, que es el segundo nivel de escucha, ¿no? Es la escucha desde el modelo mental de la otra persona. Es pensar en sus interpretaciones, es lograr ahí sí entender qué le preocupa a la otra persona, para qué me está diciendo lo que me está diciendo. Si hablamos de un coaching de equipo, ¿qué pasaría si el equipo se frustra, o qué pasaría si el equipo tiene una sensación con respecto a esto que están comentando? Son escuchas desde la interpretación del otro. Y por último está lo que es la escucha global, que es más que una escucha enfocada, que es más que una escucha activa, es una escucha desde algo más integral, ¿no? Desde escuchar lo que me está diciendo, pero también escuchar sus inquietudes, el tono de voz, las emociones, la corporalidad, la disposición que tiene en cuanto al cuerpo, en cuanto al volumen, en cuanto al tono, en cuanto a tal vez la intención. Y todas estas cuestiones hacen que tengamos una intención que justamente no deja de ser una intuición, que justamente no deja de ser una intuición, que hay que validarlo, digamos. Porque a veces nos pueden estar diciendo un montón de cosas, pueden estar representando un montón de cosas, pero capaz que el sentido de lo que, el para qué de ese mensaje es distinto a lo que quiere decir él o ella a lo que estoy interpretando. Digamos, hay muchas formas de escuchar, estos son 3 niveles, y tal vez solo la escucha global, digamos, o la escucha esta última que describía, que es la global, es la que nos une, la que nos conecta, la que nos crea una relación más fuerte y la que nos transforma, digamos, hasta como personas, porque esta forma de cambiar la escucha que se propone con este tipo de escucha enfocada global nos hace transformarnos a nosotros mismos y nos hace generar una conexión distinta con la otra persona. Entonces, ahí tenía, no sé si hay algún, bueno, ya le había adelantado a Emi un poco de que iba a buscar la participación, y ahí cuando se sumó Fede y Jackie, bueno, y agradezco a Marcela y a Gabriel que se sumaron también al webinar. Quería ver si hay, voy a dejar de compartir pantalla un ratito, y voy a tratar de hacer un pequeño ejercicio si hay alguien que se anima a este ejercicio, una sola persona. Es un pequeño ejercicio de 30 segundos por persona. No voy a adelantar nada hasta que no tengamos a alguien. Voluntario, Lucas. Un voluntario, sí. Aquí estoy, ¿Vamos? dime. Vamos, gracias. Bueno, Gabo, yo te voy a hacer una pregunta y voy a tratar de buscar tener una escucha del primer nivel, una escucha interna. Eso es lo que voy a tratar de hacer. Entonces, te voy a hacer una pregunta, vas a tener 30 segundos, 1 minuto para responder, y yo voy a tratar de representar ejemplificando una escucha interna. ¿Ok? Ok. Bueno, la pregunta la voy a leer, que la tengo anotada acá, pero es, digamos, es la siguiente. Al día de hoy, ¿cómo te sentís a poco más de 1 año del inicio de la pandemia y de este confinamiento que nos encontramos desde ese momento hasta hoy? Diría que en primer lugar acostumbrado a la nueva normalidad, ¿ok? Pero también expectante de lo que viene, porque tengo la incertidumbre de cuánto esta nueva normalidad realmente va a ser una normalidad o si hay algún retorno o una evolución a algo nuevo. Bueno, muchas gracias, Gabo. La verdad que me parece muy interesante lo que comentás, y yo la verdad que me empecé a acostumbrar. Me costó un poco al principio, pero empecé como a acordarme cuando trabajaba remoto en otra empresa y a acostumbrarme y a buscar unas buenas prácticas dentro del departamento, a ver qué había que hacer. Y ya pasó 1 año y bueno, estamos acá.
Bueno, ahí cierro el ejemplo. Ese fue un ejemplo de escucha interna, de escuchar a Gabo, de atenderlo, de ponerle la atención en él, pero lo llevé a mi interpretación. Es como que casi que respondí la pregunta yo, un poco disparado por los comentarios de su respuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende ahí más o menos la diferencia? Sí, sí. Genial. Sí, está claro. Bueno, ahora voy a hacer otro ejemplo, necesito otro voluntario. Dale, Luquitas, adelante. Vamos, Fede. Bueno, Fede, ahí voy a hacer otro ejemplo. Mientras no me comprometas con las preguntas. No, por favor. La pregunta es la misma, Fede, te la voy a repetir. Lo que voy a tratar de cambiar es el ejercicio de cambiar el tipo de escucha que voy a realizar yo. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la misma. La pregunta es, al día de hoy 25 de marzo, ¿cómo te sentís a poco más de un año del inicio de la pandemia y del confinamiento? Cansado. Cansado de lo remoto. Acostumbrado también, pero sobre todo creo que un poco agobiado de la costumbre esta de siempre remoto, ¿no? Bueno, gracias, Fede. Y si me permitís, ¿qué es lo que más te cansa? Digamos, ¿a qué le podés atribuir este cansancio? A lo que es la desorganización en cuanto a reuniones, al espacio, a la dificultad de establecer un espacio de trabajo organizado y ese tipo de manejos o desmanejos, llamémosle. Bueno, gracias, Fede. Cierro acá porque podemos seguir mucho más, ¿no? Pero lo que fui ahí fue a intentar, gracias Gabo, Fede también, a intentar indagar con una escucha y con tratar de entender la interpretación de él de ese cansancio. Ahí lo que intenté buscar fue tener otra escucha y lograr entender realmente el sentido de lo que estaba trayendo de, bueno, el cansancio. ¿A qué iba ese cansancio? ¿A dónde iba? Porque yo podía interpretarlo de que el cansancio era por mucho tiempo al frente de una computadora, o capaz que iba por otro lado, y el indagar nos hace acortar esa brecha de interpretación. Y lo que se busca con esa escucha enfocada, que es el segundo nivel, es, bueno, justamente buscar las interpretaciones de la otra persona. No voy a hacer ejercicio en la escucha global, pero la escucha global va más bien a tener una intuición, pero analizando todo, digamos. O sea, cómo la persona se mueve, los gestos, disposición del cuerpo también es importante, y en este contexto remoto es como que resulta importante, aunque nos cueste, tener las cámaras encendidas para lograr ese tipo de escucha. Así que, bueno, gracias Gabo y Fede por esa respuesta y ese ejercicio. Y vuelvo a compartir pantalla un minutito. Díganme si se ve. Sí, ya vemos tu pantalla. Bueno, solo para cerrar en realidad. Es traer de vuelta esta frase. Y lo que decía Maturana, este filósofo chileno, de que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Me parece que la traje el otro día y me hace mucho más sentido volver a repetirla hoy, porque es muy importante esto de, en vez de suponer, indagar para entender el para qué del mensaje. Así que, bueno, tengo un pequeño menti para el cierre, a ver si lo puedo compartir. Un segundito. Lo voy a poner acá y le voy a poner para que escanee el lugar. Pero ya estaríamos terminando y quería cumplir con los tiempos también. Son dos preguntitas súper sencillas, si quieren escanear el código o entrar por menti.com con este código. Y como para cerrar y también para abrir micrófonos a ustedes, qué les pareció el webinar, si tienen alguna inquietud, alguna duda, algún comentario.
perdón que lo saqué. No sé si ¿alguno faltó escanearlo o ver el código? Lo busco, lo pongo de vuelta. No, ahí estamos, 5, genial. Y bueno, era un poco de cuánto consideran que les ayudaría a lograr un nivel de escucha enfocada, que es este segundo nivel, o el nivel global, en los distintos planos, no llevarlo solo a lo laboral, sino también a lo personal, a las relaciones que van un poco entre lo personal y lo laboral. Así que bueno, gracias. Espero que se puedan llevar algo sobre la escucha para aplicar en los próximos días, en las próximas semanas. Y solo Lucas, como chicos. Sí, Gabo. una preguntita y así aprovecho y me despido porque tengo que entrar a una reunión en 2 minutos, ¿no? Sí. Me pareció muy, muy interesante, ¿no? Primero, felicitaciones por eso. Y se me asemejó un poco a lo que tiene que ver con comunicación asertiva, ¿ok? De hecho, ese mensaje de Maturana me recuerda algo que dice comunicación asertiva, que dice, tú controlas el mensaje que emites, mas no controlas el mensaje que se recibe. Tal cual. Y es así. Uno quiere decir algo, la otra persona lo interpreta como lo quiso interpretar. Y por eso es lo importante de identificar la forma de escucha de la otra persona para que tú puedas de alguna forma influenciar en que él reciba el mensaje que tú quieres que reciba. Creo que eso es, y aquí lo vi reflejado con ese enunciado y las 3 formas de escucha que comentas son cosas que uno quizás aplica empíricamente sin saber que existen como tal. Y conocerlas nos puede dar a nosotros la herramienta de saber dónde emplearla. Totalmente. Totalmente, sí. Es buenísima esa frase porque va un poco con otro enfoque a decir lo mismo, me parece. ¿Sí? Es el mismo mensaje y teniendo presente los niveles de escucha, es como encararlo por otro lado. Pero sí, es justamente súper acertado el comentario para esto de la escucha y ver cómo nos ayuda en la comunicación hoy tan importante y tan distinta como era antes, de hecho. Gracias, A Gabo. mí, Bueno, Sí, chicos, gracias. Discúlpeme que salgo chao Gaby, corriendo. Un abrazo para todos. Chao. abrazo Gaby. No, a mí me hizo acordar, bueno, en base a la experiencia que estábamos llevando con un cliente, estábamos muy complicados ahí tratando de solucionar algunos temas. Entonces me planteé varias veces en las reuniones la importancia de ir preparado para escuchar activamente, ¿no? O de forma global. O bueno, en realidad yo relacionaba también con escuchar y observar, ¿no? Para percibir mejor qué era lo que estaba pasando del otro lado. Entonces me iba concientizado y preparado para observar todas las, digamos, cuando dentro del equipo nuestro transmitíamos algún mensaje, cómo lo recibía el receptor, ¿no? Que en este caso era el cliente, ¿no? Entonces yo iba ya preparado y concentrado a ver qué miradas habían entre ellos, las respuestas, o sea, atento, estaba atento a todo lo que pasaba ahí porque sacabas información y te hacía, por ejemplo, hacer algunas preguntas que tal vez no las tenías previstas en base a lo que ellos decían, ¿no? Y realmente, bueno, eso tiene un valor enorme en la diferencia que vos lográs, digamos, en esa comunicación al entender o tratar, digamos, poner el foco en entender qué es lo que está pasando del lado de la otra parte. De la otra persona, sí. Genial, Jackie, sí. Yo también lo llevaba, si quieren, ahí digo un caso cuando empecé a ver todos estos temas y le digo, les agradezco, como les decía al inicio, de que me acompañen en este aprendizaje, porque lo llevaba a esas situaciones de que a veces vamos con ideas y si cambiamos el foco de ir con la escucha en vez de con una idea que tenemos que dejar o que tenemos que vender o que tenemos que dejar como objetivo en una reunión, vamos con la importancia en la escucha y abiertos a esa escucha que a partir de lo que escuchamos y buscamos en las interpretaciones de la otra persona, entender un poco más, creo que cambia un montón. Yo lo llevaba al plano tal vez del background que tengo del desarrollo de software y todas estas prácticas con UX, la importancia de la escucha cuando está hablando un cliente o cuando está hablando un usuario.
cómo cambia todo si dejamos de lado toda la parte de tecnología y nos enfocamos en escuchar a las personas. Me hacía acordar esas sesiones de Discovery y demás, donde tener presente la escucha enfocada y sobre todo la escucha global en un entorno virtual abriendo cámaras, creo que puede cambiar bastante la ecuación. Tal cual. Bueno, nada, muchas gracias. Ahí estaba compartiendo, dejé compartir para vernos las caras. Hace rato no. Bueno, a Fede sí lo vio. Pero bueno, Un par de veces. mensaje de Maturana, reflexionar, importancia a nivel de escucha, escuchar, de sentimientos, empatía, bueno, salió esta palabra empatía, que no se dio en el webinar, que es súper interesante. Lograr empatizar con las personas, y la escucha es una competencia clave para eso. Y bueno, así que agradecerles, espero contar con ustedes en el próximo webinar, y capaz si ven que les puede servir a alguien, les puede interesar.